Equipo, buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos con Plan de Acompañamiento Integral Familiar, como mejor lo conocemos, PLATIN. Nombre del facilitador, recordarles sus nombres y apellidos completos, profesión, regional, fecha de licenciamiento, claro, familia, apellidos, López Rodríguez, Ortiz Valverde, número de integrantes de la familia, dirección, para Guainía, para Baupés, para Vichada, y para los demás territorios donde por alguna situación no contamos con nomenclatura o es imposible poder precisar datos en términos de números, calles, carreras, ubicamos las descripciones que estamos ubicando para dirección, es decir, diagonal a la iglesia, al lado de la casa de tabla roja. Municipio, localidad, en este caso albergue, comunidad, corregimiento, vereda, en caso que aplique, departamento, teléfono, celular, para las familias con las cuales, por ejemplo, pasa mucho en comunidades indígenas que no cuentan con teléfono ni celular, precisamos si hay algún medio de convocatoria, por ejemplo, radiofonía, en Baupés sucede mucho, entonces precisamos. Esta familia no cuenta con teléfono ni celular, pero se contacta mediante radiofonía de la comunidad. Sí. O si definitivamente no cuenta con este medio, entonces se precisa ahí. Entonces, se precisa que la familia no cuenta con ningún medio de contacto de este tipo. ¿Listo? Más o menos eso. Y empezamos continuamos con diligenciamiento de los datos que nos piden narrativa familiar. Acá es muy importante precisarles que nosotros tenemos unos lineamientos o unos componentes familiares que si bien no recuerdan en el modelo solidario explicado allá en el encuentro nacional y en el adjunto que tenemos dentro de nuestros documentos de estudio. Acá les puse las páginas puntuales donde ustedes van a encontrar cada uno de estos lineamientos y qué significa, que estamos comprendiendo por topológico, que estamos comprendiendo por filiación. Cada una de estas cosas realmente no es nueva para ninguno de ustedes, pero sí les quise poner las páginas para que por favor hagan una revisión y una lectura solo como por recordar algunos conceptos, lenguaje técnico, palabras claves que cuando ustedes se sienten aquí a redactar su párrafo va a ser muy clave que ustedes tengan en cuenta cada una de esas palabras, conceptos y lenguaje de cada uno de estos lineamientos. La idea no es complicarnos ni extendernos, pero sí que dentro de la descripción que hagamos seamos puntuales, claros y tomemos cada uno de los elementos que deben estar. Acá en esta parte sencillamente ubiqué como algunas cosas a recordar: idiosincrasia cultural, eventos significativos a nivel del ciclo de vida, de la familia, muertes, desapariciones, cambios de trabajo, integrantes nuevos, cambios de residencia, entre muchos otros factores que dentro de las diferentes familias y las historias de los núcleos familiares son elementos significativos a mencionar, condiciones en estas líneas y demás que existen, sistema de valores, cambios en la composición familiar, pero realmente esto es más un tema aclaratorio, pero ustedes, cada uno de esos elementos y todos los demás se encuentran dentro, como les decía anteriormente, dentro de esos lineamientos o dentro de esos presupuestos a nivel de lo que entendemos como familia dentro del modelo solidario de ICBF. Además, aquí tengo que hacer de manera breve mi genograma para esta vigencia. Sé que no todos nuestros compañeros son psicólogos o psicólogas, entonces para ellos que sé que de pronto no tienen ese manejo tan amplio, tengo dos documentos. Bueno, ahí se los enviaré, ya los descargué, dos documentos muy claros, muy específicos de todas las convenciones a usar en el genograma, tanto para personas, para graficar situaciones, para graficar todo lo que tiene que ver nivel relacional y comunicacional. Y también para los demás, para que lo revisen y recuerden convenciones en caso de que no las tengan tan presentes. Para Guainía, para Baupés, que tenemos familias de 10, 12, 11, 15, 20, 17. Importante, no las graficamos, las 17, pero no hacemos todo el tema relacional y comunicacional con las 17, sino solo con el núcleo familiar. Pero al menos sí dejar ahí los cuadros como para saber que estamos hablando de una familia de varios integrantes.
Y empezamos con el apartado de metas. Tenemos metas con el beneficiario niño o niña con discapacidad y metas familiares. Derechos vulnerados que yo evidencio o que a partir de mi acercamiento con la familia, la mamá o el papá claramente me refirió a algún derecho en el cual el niño ha sido vulnerado, fue vulnerado o está siendo vulnerado, o sin que ellos me lo referencien, que yo como facilitador claramente lo identifico. Para esto quise ponerle nuevamente el lineamiento de modelo solidario y estas páginas donde van a encontrar alguna información que les puede nutrir o que les puede ayudar a aclarar o a proyectar respecto a este punto de metas, barreras, qué barreras ustedes encuentran o han encontrado o se encontraron para que evidentemente ese derecho haya sido o haya sido vulnerado. Facilitadores en cuanto a situaciones y personas que pueden a ustedes facilitar los procesos para hacer la restitución respecto a ese derecho en vulneración, acciones a desarrollar, qué acciones puedo hacer precisamente en esa misma línea o qué acciones se hicieron, logros alcanzados para situaciones que ya sé que tienen una historia y un antecedente donde la familia me dice, sí, mire, ya puse el derecho a petición, sí, hace 2 años pasó esto, hace 1 año me trajeron el mercado hace tanto tiempo, ese tipo de situaciones, o si esa meta, ese derecho que usted está planteando ahí es sumamente reciente y no puede ubicar logros, pues sencillamente entonces no los ubicamos. Metas familiares. Muy importante aquí. Perdónenme, me devuelvo. Acá muy importante tener en cuenta todo el tema del Código de Infancia y Adolescencia. O sea, estamos hablando de derechos en todas las dimensiones y en todo lo que significa derechos para niños, niñas y adolescentes en Colombia. Metas familiares, muy importante, líneas para esta modalidad de atención, de gestión en política pública y gestión del conocimiento. Acá nuevamente les ubico el lineamiento y algunas páginas y alguna información que están puntualmente en esas páginas que le pueden dar luces a ustedes respecto a estos puntos con la familia. Muy importante aquí todo el tema de articulación de las líneas. Nuevamente lo digo, línea en atención, línea en gestión en política pública, línea en gestión del conocimiento, que sean muy puntuales, sin complicarnos nuevamente, pero estar respondiendo a cada uno de los ítems. Acá cuando me hablan de productividad y autosostenibilidad no quiere decir que solamente, es que yo no tengo familias en fase 3 ni en fase 4. Esto no quiere decir que acá yo solo tengo que poner para familias de fase 3 y fase 4. Todas las familias, absolutamente todas, están en las garantías y están en todas las condiciones para generar estos procesos, ¿sí? A nivel micro, a nivel macro, en un nivel más moderado, en diferentes áreas, en diferentes líneas, pero es muy importante poder referir. Generatividad y vulnerabilidad. Hablamos para niño, niña o adolescente con discapacidad y para familia. Nuevamente me lo dividen en esas dos. Acá nuevamente les pongo el modelo solidario y algunas páginas que a ustedes le darán luces respecto a lo que tenemos que poner aquí. Si bien es cierto, uno de los insumos para que yo haga Platinfa son los perfiles de vulnerabilidad y generatividad. Eso quiere decir que antes de yo hacer Platinfa debería tener esto diligenciado. Para esta vigencia, como ustedes bien lo saben, lamentablemente no tenemos estos perfiles y por el contrario ICBF nos ha especificado que tenemos nosotros mismos que realizarlos. Entonces, antes de usted sentarse a hacer su Platinfa, y yo diría antes de que ustedes vayan a hacer las visitas, muy importante que ustedes se echen una leída de los parámetros y cada uno de los criterios de vulnerabilidad y generatividad para yo poder saber qué es lo que voy a ir a observar y en qué líneas que yo me voy a ir a sentar a hablar con las familias. Sabiendo que necesito todos estos datos, es preciso saber hacia cuáles son las orientaciones que va a tener mi diálogo, la conversación y la entrevista que voy a hacer con la familia. Acá dice, se debe tomar en cuenta los lineamientos de familia del modelo solidario de ICBF. ¿Recuerdan los lineamientos que hablábamos acá adelante?
en el primer punto de narrativa son precisamente esos. Entonces, poder yo estar ubicando factores de vulnerabilidad que yo evidencio y factores de generatividad en esos lineamientos, topológico, filiación, que para resumirles eso es más o menos naturaleza y dinámica familiar. En eso se resumen básicamente esos lineamientos. Es muy importante que yo pueda referir lo que considero que está adecuado como red de apoyo, está fortalecido y puede aún potencializarse más, poder referirme en generatividad y todas las demás condiciones en vulnerabilidad que yo considero que son situaciones de riesgo. De igual forma, para la familia, esto lo anterior para el niño o niña con discapacidad y esto para la familia. Acompañamiento y seguimiento de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus familias. Acá ya no me lo diferencian aparte niño o niña con discapacidad, aparte familia, sino tenemos todo en uno. Importante leer lo que les indican acá. Acá debo registrar absolutamente todo, desde una llamada telefónica hasta una actividad propiamente, hasta una visita a una institución que yo hice para articular gestiones o articular apoyo de la silla de ruedas, de información, de participación. Nuevamente les pongo acá el modelo solidario, algunas páginas que ustedes revisen, que les pueden dar luces, les pueden dar objetivos, orientación, lenguaje técnico para poder llenar esta parte. Y también otro lineamiento que fue enviado entre los documentos de estudio, el de derechos inobservados, porque acá nos dice que también tenemos que tener en cuenta el enfoque diferencial, ¿sí? Entonces, quienes quieran echarle una leída, pues no es obligatorio, pero yo personalmente les digo, si ustedes van a empezar a diligenciar y este es un tema netamente documental y narrativo, yo tengo que tener muy claro también el discurso, vuelvo y les digo el lenguaje técnico, palabras claves. Entonces sí me parece importante que puedan revisar un poco esto de enfoque diferencial para que lo puedan documentar también ahí. Descripción de la condición o factor de vulnerabilidad. Si se dan cuenta, si yo he realizado lo anterior, realmente eso me va dando insumos para yo poner aquí acciones proyectadas con la familia para disminuir la condición de vulnerabilidad. Datos de realización. Entonces, que la mamita dice que el niño es que la mamita dice que el niño tiene retardo y que él es como medio bobo. Yo ya empiezo a identificar que la mamá, primero, hay un tema de dificultad respecto a cómo está concibiendo la realidad y la condición de su hijo. Dos, la construcción desde la narrativa de ella, desde lo verbalizado. Bueno, me habla de cómo tiene su realidad interna, pero también de cómo le está construyendo la realidad a su niño o niña con discapacidad y cómo lo refiere para los demás, porque si así es como está hablando, ¿verdad? Y si me quedo acá, pues podría decir un sinnúmero de realidades psicológicas, internas y emocionales que a partir del discurso ella está haciendo con esa expresión. Entonces, yo lo puedo redactar acá, un aspecto que puedo considerar como vulnerable y que tengo que trabajar con el representante legal o con el cuidador quien lo refiera, qué acciones voy a hacer. Entonces, grupo focal con la mamá, una mesa de diálogo con la mamá, la visita domiciliaria, un encuentro de reflexión con la mamá. ¿Cuándo lo voy a hacer? Ah, bueno, que a mí el presupuesto no me alcanza para ir 2 veces ni el tiempo. Entonces, en la visita que voy a hacer, voy a dedicar 10, 15 minutos y voy a trabajar eso con la mamá. Entonces, pongo fecha, actividad y participante. Resultados de la intervención. No, la mamá hizo catarsis, se realizó contención emocional, identifiqué que la mamá tenía una dificultad de aceptación de su hijo, de su niña en discapacidad, pese a que el niño o niña ya tiene 10, 9, 8, 6, 7 años, ¿sí? Bueno, en fin, todas las movilizaciones que yo haya podido hacer y los ajustes. Las acciones, perdón, que yo haya podido hacer, no, que hayamos podido construir con la familia y con el sistema familiar o con el miembro, si trabajé solamente con una persona. Acciones que contribuyeron al restablecimiento del derecho, si aplicó en este caso, pues todo niño o niña tiene derecho a ser tratado dignamente, ¿sí? Si
Si yo veo que el papá o la mamá está manejando